¿No es cierto que somos dados a prometer y jurar 20,000 cosas que después olvidamos? Podríamos decir que quizá la memoria tiene un carácter despiadado y es por eso que olvidamos. Pero lo cierto es, hermanos, que cuando prometemos algo y no lo cumplimos, no es tanto por la incapacidad que hay en nuestra memoria, sino porque no lo hemos hecho con el corazón. Cuando el corazón está ahí, la memoria va a acompañar a ese acto naturalmente. Es por eso que dice el proverbio, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Porque es tan raro, es tan poco común encontrar a un hombre que sea cumplido en sus palabras. Nuestro Señor lo dijo, la ética de los ciudadanos del reino debe caracterizarse porque su sí sea sí y su no sea no. David no había olvidado, sin embargo, el juramento que él había hecho. David había hecho un juramento a Jonatán. Para recordar esto, hermanos, vayamos por favor al primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 14. Jonatán es el que está hablando en ese versículo y dice de esta manera, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. En aquel momento, en aquel encuentro en que Jonatán había animado una vez más el corazón de David, David juró por el nombre de Dios que iba a cumplir con esta condición. Y muy probable lo que ocurre, hermanos, al principio de este pasaje es que David, cuando ha alcanzado cierta estabilidad y ha puesto en orden la administración de su reino, se acuerda en ese momento y dice, hay algo que tengo pendiente. Hay un juramento, una promesa que yo había hecho a Jonatán. Por eso podemos titular el capítulo como David, el rey misericordioso. David recuerda el juramento que hizo y en ese momento pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Está implícito en esas palabras. Quizá los siervos de David no conocían lo que había transcurrido en esa conversación privada entre David y Jonatán, pero David se acordaba de esto. Y justo había un hijo, según le informan a David. Este siervo que era de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, tenía la información. El rey le hace la pregunta a él directamente y Siba le responde, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. La historia del hijo de Jonatán era trágica. Se nos dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, se nos había presentado este personaje, que cuando la nodriza que lo estaba cuidando se entera de la batalla y de cómo si no escapa en ese momento, la muerte va a alcanzar también a Mefiboset. Ella se entera de que Saúl había muerto, Jonatán había muerto, toma al niño en sus brazos y comienza a correr. El niño se cae y por la lesión en ese momento queda lisiado de los pies. Digo que es una historia trágica porque no solamente fue un niño lisiado, fue un niño huérfano y lisiado. Imaginen la condición, hermanos, en la que él se encontraría entonces. Y además, por si fuera poco, era de la misma familia, de alguien que se había encargado de presentarse a sí mismo
como un enemigo de David. Y estoy hablando, por supuesto, de Saúl. Naturalmente, ¿verdad? Alguien pensaría, si yo soy hijo de quien fuera rey y fuera enemigo de David, ¿qué seguridad tengo yo? Más que estaba lisiado de los pies como para huir, que David no me vaya a perseguir a mí. Siba le dice entonces que queda este hombre y David habla con Siba y manda por Mefiboset. Imaginen el temor, hermanos. David no le está dando una noticia, David no está diciendo, Siba, dile a Mefiboset que yo lo voy a recibir. Todavía no le dice nada. David solamente está diciendo, que venga para acá. ¿Qué pensaría Mefiboset al acercarse a David? En ese momento tal vez que si dice alguna palabra equivocada, David le va a dar cuello. Pero no es eso lo que ocurre. Nos dice el versículo 6, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Simplemente su nombre. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y noten las palabras de David a continuación, no tengas temor. Porque esa sería la respuesta natural. Era de una casa, la casa de Saúl, que se había levantado a sí mismo como un enemigo de David. Pero David le dice, yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Seguramente Mefiboset estaba en shock. Primero pasó del temor a escuchar, Mefiboset, te voy a dar toda esta gran fortuna y privilegios que jamás habías imaginado. Y él estaría, oh rey, pero ¿por qué dices eso? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa idea? ¿Quién podría haber ideado semejante cosa? De hecho, Mefiboset dice, en efecto, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Un perro muerto. Esa es una idea muy gráfica, hermanos. Para la mente judía, el animal inmundo por excelencia sería un perro. Pero esto tiene un doble efecto porque no es solamente un perro, es un perro muerto. O sea, no habría criatura más inmunda, cosa más inmunda que esto. Un animal muerto. Y así se presenta Mefiboset. Él está consciente, y yo creo, hermanos, que no solamente a un nivel político. Mefiboset estaba consciente a un nivel religioso. Dios había tratado con él. Era un hombre lisiado y huérfano. Él conocía su lugar en este mundo. Pero ahora que David le ofrezca estas cosas, nos hace ver que hay una simetría enorme en ese acto. David lo anima, le revela su propósito, le habla de hacer esta misericordia y le ofrece esta porción, las tierras y sus frutos. Siba, el siervo de la casa de Saúl, sería el encargado de trabajar la tierra y le rendiría los frutos de esa tierra a Mefiboset. Pero nos dice David en el versículo 10, y se lo dice a Siba en ese momento, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. No solamente las tierras y sus frutos, sino el privilegio de comer en la mesa del rey. Versículo 11 nos dice lo mismo. Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. No eran de la misma familia. No obstante, David lo iba a recibir como si fuera de su propia familia, con el más grande privilegio, comer en la misma mesa que el rey. Digo, hermanos, de nueva cuenta, que hay una tremenda simetría en este acto. Es una escena conmovedora, una gran misericordia, pero una gran misericordia no en abstracto, sino para un hombre miserable.
¿A qué se debe que un acto como este nos mueva? ¿Qué es lo que remueve exactamente en nuestro corazón el ver un acto de misericordia de esta naturaleza? Lo que pasa, hermanos, es que el tener compasión de alguien que se encuentra en un estado de miseria es algo que imita a Dios. Y lo que vemos en ese acto es un pequeñísimo reflejo, destello de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Y cuando hacemos misericordia, estamos reflejando algo de quién es Él. Ahora, tengo dos aplicaciones en este pasaje para terminar con nuestra meditación. En primer lugar, veo aquí, hermanos, una aplicación ética. Como cristianos hay que cultivar este carácter y este tipo de obras. ¿Cómo lo sabemos? El Nuevo Testamento habla mucho acerca de esto. Cristo habla de dar un vaso de agua fría a uno de sus discípulos. El Nuevo Testamento nos habla del vestido. Si nuestro hermano tiene necesidad de vestido, ¿verdad? Dice Santiago, y viene a nosotros y le decimos, Dios te bendiga, hermano, pero no hacemos algo por él. Santiago pone en entredicho nuestra profesión de fe. El Nuevo Testamento nos habla acerca de la viuda, junto con tantas cosas que nos dice el Antiguo Testamento acerca de las viudas, el huérfano, el pobre, el enfermo. Mateo capítulo 25. El juicio que Cristo va a hacer se va a determinar en ese momento, lo que va a mostrar el carácter de una persona. Si alguien era verdadero creyente o no, es al final si hizo misericordia con sus hermanos o no. Si no podemos ver la necesidad de cultivar ese carácter, la importancia de este tipo de obras, lo que eso nos dice o de lo que eso nos habla es de la dureza de nuestro corazón, que hemos sido contaminados con el egoísmo salvaje de este mundo. La idea, sálvese quien pueda. La ley de la selva, en la que no vemos por los otros. Digo entonces, hermanos, que hay una aplicación ética. David es un ejemplo de esa clase de misericordia. Pero creo además que hay una aplicación cristológica. Y es que en David el rey vemos una sombra del Mesías. Lo vemos en el libro de Samuel, lo vemos en el libro de los Salmos. David sabía que él estaba hablando de cosas que lo superaban a él, de cosas que vendrían con uno de sus hijos, como Dios se lo prometió en 2 de Samuel, capítulo 7. Un dominio que sería de mar a mar, en el que todas las costas serían reunidas para adorar a Dios. En David entonces tenemos una sombra del Mesías, especialmente en esta clase de actos misericordiosos. ¿De dónde es que aprendió David a ser misericordioso? Dios había tratado así con él. Y no hay mayor misericordia, podemos decir, que la que Dios ha hecho con nosotros a través del Hijo de David, como lo presenta el Nuevo Testamento. Rastreamos la genealogía de Jesucristo, nos dice Mateo, y él es hijo de Abraham, hijo de David, el rey prometido. Y la misma asimetría que vemos en el acto tan misericordioso de David y la condición miserable de Mefiboset es similar, es análoga a lo que encontramos en el Evangelio. ¿Quién es el que hace esa misericordia, hermanos? Dios, el Creador, el que no tiene necesidad de nada, el Todopoderoso, el que es santo, el que es justo, el que es omnisciente, el que conoce cada uno de nuestros pecados y el único que puede ver de manera exhaustiva el tamaño de la miseria de nuestra condición. Y aún con todo eso, decide
venir a nuestro rescate. Mostrar esa clase de misericordia. ¿Hasta qué punto? Yo creo que esto no es casualidad, hermanos. El libro de Apocalipsis termina con una cena. ¿Quiénes somos los invitados? Todos los que abrazamos la promesa de Cristo. Es decir, en otras palabras, que esta imagen pobre, débil que tenemos del acto que hace David con Mefiboset nos traslada a ver una escena mayor en la historia de la redención, en la que el Rey mismo, el Rey inmortal, el Rey de los siglos, es el que nos recibe a su mesa. Es la misma idea del Salmo 23. Dios pone mesa para nosotros delante de nuestros enemigos. Así que en David, como esa sombra, vemos a Cristo como el Rey misericordioso. Y resulta que somos nosotros los objetos de la misericordia. Somos nosotros los que podemos decir con Mefiboset, Mefiboset, nos unimos contigo en una dimensión espiritual para confesar nuestra miseria y decir, Señor, nosotros siendo inmundos, has querido tener misericordia de nosotros y ofrecernos con Cristo una herencia que de otra manera jamás podríamos tener. Y una herencia que definitivamente no merecemos. Hermanos, estos son el tipo de realidades que celebramos en esta mañana en nuestra adoración. Recordemos a quién le estamos cantando. Dios nos está oyendo, ¿verdad? Gracias a Dios no se fija en qué tan afinadas son nuestras voces, aunque hay que esforzarnos en nuestro canto. Pero quiere ver, hermanos, que nuestros corazones se entreguen como un sacrificio vivo, como el fruto de nuestra alabanza, labios que confiesen su nombre. Sigamos adorando entonces, hermanos. Amén.